El hombre que espantaba elefantes. El modelo típico de este asunto se pone de manifiesto en la historia del hombre que daba una palmada cada 10 segundos. Otro le pregunta por el motivo de tan extraño proceder. El hombre responde: para espantar elefantes. ¿Elefantes? Pero si aquí no hay ninguno. El hombre replicó: ¿se da cuenta? La moraleja de la historia es que rechazar o eludir una situación peligrosa de buenas a primeras parece la solución más razonable, pero por otra parte también garantiza la permanencia del problema. Aquí está su interés para nuestro propósito. Otro ejemplo para que se vea más claro. Si por medio de una plancha metálica en el suelo del establo se aplica un electroshock al casco de un caballo e inmediatamente antes se emite una señal acústica, el caballo va a levantar la pata para evitar la descarga. Una vez establecida la asociación entre señal acústica y shock, el shock ya no es necesario. Basta la señal acústica para que el caballo levante la pata. Y cada uno de estos actos de evitación refuerza en el animal, podemos suponer, la convicción de que ha contribuido eficazmente a evitar un peligro. Lo que no sabe el caballo, y de seguir comportándose así no lo sabrá nunca, es que hace tiempo que no hay peligro. Fragmento extraído del libro El arte de amargarse la vida, autor Paul Watzlawick. Bien amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de Psicogenia. El día de hoy estamos hablando precisamente de algunas conductas, algunos patrones que muchos de nosotros hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. De qué manera algunas situaciones, algunos casos, algunos patrones han hecho que nosotros continuemos realizando ciertos actos, realizando ciertas acciones, cuando la causa que las origina, la causa que las promueve, ya no existe. Pero nosotros mantenemos realizando estas actividades. ¿Somos conscientes de eso? ¿Qué tan conscientes somos? ¿Nos hemos puesto a analizarnos en ese aspecto, en ese sentido? ¿Qué acciones estamos desarrollando todavía innecesariamente? O quizás a la defensiva cuando la situación ya no es agresiva o involucra algún peligro para nosotros. Bien amigos, para seguir conversando sobre este tema, para seguir profundizando un poco más, incluso empleando este fragmento que ha dado pie a este podcast, está con nosotros Walter. Hola Walter, bienvenido. Hola Igor, muchas gracias y saludos a todas las personas que nos están escuchando. Muy bien, solo para precisar, la pronunciación del apellido del autor es Watzlawick, es Paul Watzlawick. Es un autor muy importante, él era austriaco, de formación filólogo y filósofo, y aportó mucho a la psicología. El ejemplo que nos pone acá puede parecer un poco gracioso, ¿no? En otros libros que él tiene, él cuenta que era un hombre que va a una consulta psiquiátrica, ¿no? Y entra aplaudiendo, no paraba de aplaudir, y el psiquiatra lo ve y le dice: señor, ¿por qué está aplaudiendo? Y él le dice: para espantar a los elefantes. Y el psiquiatra le dice: pero si aquí no hay elefantes. Y él dice: ¿se da cuenta lo bien que funciona? Bien. Este ejemplo lo que pone en evidencia es que muchas veces creemos que porque hacemos determinadas cosas no ocurren, o sí ocurren determinadas otras. Yo recuerdo que en alguna ocasión en terapia, en consulta psicológica, conocí a un adolescente que tenía una dificultad para pronunciar una letra, que era la letra, si no me equivoco, la letra R. De tal manera que él había desarrollado todo un mecanismo para no pronunciarla. Cuando conversaba con sus amigos, cuando conversaba con sus compañeros en el colegio, trataba de hacer frases únicamente con palabras que no tuvieran la letra R. Se las ingeniaba. Cuando ya iba a encontrar o iba a toparse con una palabra que contenía la letra R,
la cambiaba por un sinónimo y hacía todo un esfuerzo mental. Y conversamos al respecto y él me dijo que hacía eso porque gracias a que él no pronunciaba la letra R, él tenía amigos. Me decía, es que si ellos se dan cuenta cómo yo pronuncio esa letra, se van a reír de mí y se van a alejar. Entonces, ese esfuerzo que yo hago por no encontrar palabras que contengan esa letra, me permite tener amigos. Si yo pronunciara, pues se alejarían de mí porque sería una persona que tiene un problema, ya no quisieran ser mis amigos, ¿no? Que ellos ya no estarían alegres o no estarían contentos de tenerme a su lado. Esa era la idea que él había creado. Yo le conté esta historia del hombre que espantaba elefantes y él le pareció muy graciosa, ¿no? Pero la extrapoló a su vida, la extrapoló a su situación y dijo, llegó a una conclusión, ¿no? Y yo le reafirmé esa conclusión. Le digo, ¿y qué pasaría si tú arriesgas pronunciar la R? ¿Se irían o no se irían? ¿Qué es lo que haría con esta persona que aplaude para que no hayan elefantes, ¿no? Y si tú pararías una hora de aplaudir, ¿aparecerían los elefantes? A ver, probemos. No aplaudas una hora, a ver si aparecen. Él prueba y evidentemente no van a aparecer. Y eso es lo que ocurrió con este chico, ¿no? O sea, le dije, a ver, ¿qué tal si pruebas y te arriesgas a pronunciar mal la R, como a ti te sale, ¿no? Que es que te molesta, que no la pronuncias bien. Le pareció gracioso por la historia, pero lo aplicó. Y en una siguiente conversación me dijo, he empezado a pronunciar la R como a mí me sale, que me sale mal, pero la gente sigue a mi lado. No se van, no me discriminan. No, mis compañeros no me señalan, no se asustan, ni tampoco se burlan. O sea, acababa de descubrir que en realidad ese comportamiento que él había tenido, que supuestamente era lo que le permitía tener amigos, no funcionó, no servía de nada. Pero en su mente de él servía de mucho. Esta es la estructura de muchas fobias. Esta es la estructura de trastornos obsesivo-compulsivos. Esta es la estructura de cuadros que tienen de base una ansiedad, donde una persona ejecuta una acción y cree que por esa acción no ocurre algo. ¿Sí? Les pongo otro ejemplo de alguien que también he conocido, que alguien que tenía un cuadro obsesivo-compulsivo y que había llegado a desarrollar una idea que nos va a parecer un poco más irracional, que era, si yo froto mi pie en el suelo 3 veces, yo impido que ocurra una guerra en un determinado país. Esa era la idea que él tenía, que si él dejaba de frotar su pie 3 veces, de una determinada manera, empezaba una guerra en un determinado país. Es una creencia que la persona sostiene, que tiene una base de ansiedad, que la única manera de llevarla a confrontar es que lo deje de hacer por un momento a ver qué ocurre. ¿No es cierto? Claro, eso no es fácil y eso tiene todo un procedimiento en terapia. Pero lo que tratamos de explicar acá en este libro que es tan importante, ¿no? Que es El arte de amargarse la vida, es que muchas veces consolidamos ideas equivocadas de que si hacemos algo es para evitar esto y en realidad no hay una relación. Pero lo seguimos haciendo porque en nuestra cabeza está que gracias a eso estamos impidiendo algo o estamos logrando algo. Claro, muchas veces quizás esto algunas personas las puedan interpretar por un tema de creencias o de superstición o de religión, otras porque de pronto han adquirido o han afrontado cierta situación que en determinado momento las ha obligado a hacer cierta acción y con eso evitaban alguna consecuencia, pero con el tiempo vemos que ya la consecuencia no se va a dar, no se podría dar porque es otro contexto, pero seguimos repitiendo estas acciones, estas actividades. Alguna vez, por ejemplo, había escuchado costumbres de algunas personas que habían estado en épocas de guerra, que a los nietos o a los hijos o sea, ellos veían mal que los nietos y los hijos empleasen mucha agua para el aseo, porque ellos eran conscientes que el agua escaseaba, sobre todo en la guerra, cuando la guerra hace muchos años que ya había pasado. Pero ellos conservaban estas costumbres, ¿no?
disminuir o controlar el consumo del agua y bueno, mantenían todavía costumbres que estaban muy relacionadas a las costumbres que se seguían cuando se estaba en épocas de guerra. Entonces, quizás aquí el análisis va, ¿qué acciones que nosotros realizamos que no produzcan ningún valor y que incluso pudieran perjudicarnos estamos realizando sin tener algún asidero real que las justifique? O sea, ¿qué cosas estamos haciendo? O sea, dicho en una forma más sencilla, ¿qué cosas inútiles estamos haciendo en la actualidad sin pensar, pero las estamos haciendo? Claro, y que constituyen ya una cuestión repetitiva, que constituyen casi un ritual, ¿no? Sin entrar a lo religioso Sin necesariamente, ¿ah? entrar en lo Ritual religioso. simplemente en el sentido de que es repetitivo. Pues sí, claro, es replantearse eso, ¿no? Es replantearse eso, o sea, dentro de las familias se ve, ¿no? Que, por ejemplo, dicen, es que si yo no le llamo la atención, él no se va a frenar. Y por eso es que le tengo que llamar la atención constantemente. Siempre le tengo que llamar la atención. Siempre le tengo que recordar lo irresponsable que es, porque si no lo hago, se va peor, se pone peor. Y de hecho, el autor que estamos mencionando en este momento planteaba que los mismos intentos de solución son los que sostienen un problema a largo plazo. Él planteaba eso, ¿no? De hecho, hay un concepto de soluciones intentadas que es que lo mismo que uno hace para solucionar algo es lo que sostiene el problema, ¿sí? Que es lo que se ve acá, ¿no? Alguien que no para de aplaudir para que no aparezcan elefantes que en realidad nunca van a aparecer. Trasladado a otros ejemplos, alguien que frote el piso para que no aparezca una guerra, o sea, no hay sentido, pero en la cabeza de esa persona sí lo hay. Entonces, claro, es replantearse esta situación. Para algunas personas es muy difícil replanteársela, eso hay que aclarar también. Para algunas personas es muy difícil replantearse estas situaciones. En esos casos hay que entrar a terapia psicológica. Pero para otras personas todavía es posible replantearse y no requieren mayor intervención ni requieren mayor análisis. Un poquito eso va a variar en cada caso, ¿no? Ahora, también hay que tomar en cuenta que hay, digamos, hábitos, hay situaciones en las que algunas repeticiones pueden ser curiosas y no perjudiquen a nadie. Quede quizás como parte del ser de una persona, ¿no? Cosas que de pronto ya rayen o estén dentro de la religión, dentro de las costumbres familiares, pero que no afecten a nadie y no representen ningún peligro ni para la persona que la practica ni para las personas que están alrededor. Pero sí pensemos en esas acciones que dañen contra la mente de las personas que está ahí o las personas alrededor o la familia en general. Quizás a ese punto es al que nosotros nos estamos dirigiendo. Con esas acciones ya pueden poner en peligro, perjudicar o molestar a las demás personas, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, una persona que no tiene mucho tiempo en el día y tenga por hábito o por necesidad más que por hábito, tener que trabajar de noche y de madrugada, porque tiene la necesidad. Pasan los años, mejora esta situación económica, pero la persona continúa trabajando de madrugada en casa, frente a la computadora y con las luces encendidas y con radio. Definitivamente está perjudicando a la familia, el descanso de toda la familia, pero él mantiene eso porque él de esa manera se siente que está produciendo, que está siendo efectivo, o sea, de que él está cumpliendo el rol que debe cumplir en la familia, trabajando y aportando, pero la necesidad ya no existe, pero él persiste en mantener este hábito. Sí, es cierto. Hay hábitos que persisten a pesar de que la necesidad ya no existe. Eso es muy cierto. Creo que al final toda este análisis se resume en eso, ¿no? Que muy bien has dicho, Igor. Hay hábitos que pueden permanecer a pesar de que ya la necesidad no está presente, ya no está latente, pero la persona por haberse acostumbrado lo sigue haciendo y cree que porque lo sigue haciendo las cosas no empeoran
o las cosas no se agravan, ¿no es cierto? Entonces, creo que esa es la reflexión final. Creo que esa es la reflexión final. Ejemplos puede haber muchos. Ejemplos puede haber muchos. De hecho, les invito a que revisen el concepto de soluciones intentadas, ¿no?, que hay, que en algunos modelos de terapia los tenemos en cuenta. Es muy importante cuando alguien trae un problema decir, ¿y qué vienen haciendo para resolver el problema? Porque eso que vienen haciendo es lo que probablemente está manteniendo el problema, está sosteniendo el problema, está haciendo que el problema dure más. Pero la persona siente que si lo deja de hacer, pues el problema va a empeorar, pero en realidad no. Lo que le está dando combustible para que el problema persista es lo que vienen haciendo. Creo que eso es... Claro, el problema para que persista en la mente de la persona, porque el problema en la práctica ya no existe más. Algunos problemas sí existen en la práctica, incluso, y se sostienen por lo que la persona hace. Ah, correcto. En algunos casos sí persisten porque la persona viene haciendo algo y hacen que ocurra el problema, ¿sí? Pero también ocurren en la mente de alguien. En el ejemplo que hemos visto, más va con la mente de alguien, ¿no? Sí. En el ejemplo que hemos visto, vamos con la mente de alguien, y yo creo que nos centramos en eso finalmente, porque en algún momento ya hablaremos de problemas un poco más complejos que involucran más gente. Pero en este caso en particular, sí tiene que ver con lo que la persona se figura en la mente, que le lleva a hacer algo y esa persona cree que eso que hace, digamos, permite que las cosas no se agraven, pero en realidad no está logrando mucho. El hombre que espantaba elefantes. El hombre que espantaba elefantes. Entonces, amigos, quizás podamos quedarnos con esta reflexión con la que iniciamos. Pensemos qué acciones, qué actividades estamos haciendo que quizás involucren a otras personas o involucren nuestra salud emocional o física, y si realmente estas actividades están siendo generadas por un motivo real o por un motivo en la actualidad inexistente. Imaginario, inexistente. Pensemos en eso y de seguro vamos a toparnos con varias sorpresas, y ya nos comentarán seguramente en las redes, en nuestros correos, seguramente sí que han descubierto eso que de pronto los está condicionando a realizar ciertas actividades, y bueno, ya nos irán diciendo cómo les va. Bien, amigos, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Por favor, compartan este material con las personas a quienes ustedes consideren que les puede interesar. Y bueno, ya saben dónde pueden encontrarnos, conocen nuestras redes. Walter, muchísimas gracias. Ya nos estamos reencontrando en una siguiente entrega de Psicogenia. Gracias, Igor. Gracias a las personas que nos escuchan. Hasta pronto.